Canon contra Saga, ¿quién fue el verdadero mejor caballero dorado? En el vasto universo de los caballeros del Zodiaco, los nombres de Saga y Canon resuenan con un eco eterno. Dos gemelos idénticos en apariencia, pero separados por destinos y decisiones que marcaron la historia de los santos de Atena. Durante décadas, el debate ha sido el mismo: Saga, el caballero de Géminis, ¿fue el verdadero pilar de los dorados, o acaso Canon, su hermano, lo superó en grandeza, redención y legado? Hoy quiero invitarte a un viaje narrativo cargado de reflexión y polémica, porque voy a decirlo sin rodeos: Canon fue mejor que Saga. Y a lo largo de esta historia, te mostraré por qué este gemelo que vivió a la sombra del genio perfecto se levantó como una figura incluso más admirable y poderosa. Desde el inicio, Saga fue considerado un prodigio. Dotado de una fuerza descomunal, un cosmos casi ilimitado y una inteligencia estratégica que lo elevaba por encima de muchos. Pero esa perfección tuvo un precio: la oscuridad de su corazón. Saga se convirtió en víctima de su propio lado maligno, cayendo en la tentación de manipular el santuario, usurpar el puesto del patriarca y convertirse en el mayor traidor de Atena. No hay duda, sus pecados fueron monumentales. Ahora, comparemos esto con Canon. Él no nació con el aura de perfección que rodeaba a Saga, al contrario, fue visto como la sombra, como el hermano, segundón. Rechazado y resentido, Canon cometió sus propios errores. Claro está, fue quien manipuló a Poseidón y desató la guerra marina. Pero lo que diferencia a Canon de Saga es algo crucial: Canon sí supo redimirse. Mientras Saga se quitó la vida tras liberar a Atena, como una especie de perdón final, Canon decidió vivir con el peso de sus errores, luchar por la justicia y ganarse un lugar que nadie le regaló. Y aquí está el primer punto que quiero dejar claro: la grandeza de Canon está en que su camino no fue el de un santo prodigioso, sino el de un hombre caído que eligió levantarse. Muchos fans de Saga dirán: pero Saga era más fuerte, tenía el poder de aniquilar a los dorados, su galaxia en explosión era invencible. Sí, es cierto que Saga poseía una técnica devastadora y fue el terror incluso para otros caballeros de oro. Pero, ¿qué hizo con esa fuerza? La usó para hundir al santuario en caos, para traicionar a sus compañeros, para servir a su propio ego. En cambio, Canon, cuando se puso el manto dorado de Géminis, no lo hizo para traicionar, sino para proteger. Canon fue quien se infiltró en Hades, quien enfrentó directamente a los espectros aún sabiendo que lo miraban con desprecio. Fue él quien arriesgó su vida, no por redimirse a sí mismo, sino por demostrar que podía ser un verdadero caballero de Atena. En palabras simples, Saga fue un genio que cayó, Canon fue un villano que eligió levantarse y trascender. ¿No es eso más admirable? Otro aspecto que pone a Canon por encima es la fortaleza mental y emocional. Saga, por poderoso que fuera, siempre estuvo dividido, atormentado por su doble personalidad. Nunca fue dueño absoluto de sí mismo. Canon, en cambio, aunque cometió atrocidades, siempre fue consciente de sus actos. Y cuando decidió cambiar, no hubo marcha atrás. No necesitó morir para purgarse, como su hermano, sino que vivió y luchó con cada herida, con cada mirada de desprecio que le lanzaban los demás caballeros. Esa resistencia emocional lo convierte en alguien mucho más fuerte en espíritu. Porque, seamos sinceros, ¿qué es más difícil? ¿Nacer como un genio que cae por su propia oscuridad o ser un hombre que nadie esperaba nada de él y aún así levantarse como un héroe? La respuesta es clara: Canon fue superior en coraje, en redención y en humanidad. Y hablemos del legado. Saga, por mucho que lo intentemos justificar, será recordado como el traidor del santuario, el hombre que usurpó el trono del patriarca. Sí, fue fuerte, sí, fue brillante, pero su nombre siempre estará manchado. En cambio, Canon murió como un verdadero caballero de Atena. Su sacrificio en la guerra de Hades, su valentía enfrentando a enemigos casi imposibles, lo elevaron al nivel de leyenda. Él no necesitó vivir bajo la excusa de una doble personalidad, no buscó ser venerado, simplemente eligió hacer lo correcto cuando más importaba. Y ese legado, ese final glorioso, pesa mucho más que toda la perfección que Saga mostró en vida. Porque lo que queda al final no es cuán fuerte eras, sino qué huella dejaste. Y la huella de Canon es la de un hombre que demostró que incluso la oscuridad más profunda puede ser vencida por la luz de la voluntad. Algunos dirán que sin Saga no habría historia, que su rol como villano principal lo pone por encima. Pero yo digo que sin Canon no habría esperanza, no habría redención, no habría esa prueba de que incluso el peor de los hombres puede levantarse. Canon fue un espejo de lo que Saga pudo haber sido si hubiese tenido el valor de enfrentarse a sí mismo. En la historia de Saint Seiya, hay caballeros más poderosos, más carismáticos, más recordados, sí. Pero pocos tienen el peso emocional y moral de Canon. No fue perfecto, no fue el más brillante, pero fue el más humano. Y en esa humanidad radica su verdadera grandeza. Así que la próxima vez que escuches a alguien decir que Saga fue el mejor caballero dorado, detente y piensa: ¿qué significa realmente ser el mejor? ¿Ser el más fuerte? ¿El más temido? ¿O ser aquel que, a pesar de haber caído en la oscuridad, tuvo la valentía de levantarse y dar su vida por algo más grande? La respuesta es clara, y aunque sé que no todos estarán de acuerdo, estoy segura de que muchos lo sentirán en su corazón: Canon fue mejor que Saga. Y si aún dudas, recuerda sus últimos momentos: Canon no murió como un villano, ni como un traidor, murió como un verdadero santo de Géminis, protegiendo a Atena, demostrando que incluso las sombras más densas pueden convertirse en luz. Y eso, mis amigos, es lo que lo convierte en el verdadero héroe. Al final, esta no es solo la historia de dos hermanos, sino una lección sobre la vida misma. La perfección puede ser una trampa, pero la redención siempre es un camino posible. Saga nos mostró la caída, pero Canon nos mostró la esperanza. Y por eso, cuando hablemos del mejor caballero dorado, no olvidemos nunca al hombre que se levantó desde las profundidades del mar para brillar con más fuerza que nadie. Canon, el verdadero Géminis.